Bueno, para nosotras, de nuevo, como dices, un día ilusionante, una nueva primera vez, en este caso en el Roig Arena, en la competición máxima europea, como es la Euroliga, y contra el mejor rival posible, exigencia total, contra un Fenerbahce en el que continúa la base de jugadoras, tanto de nacionalidad turca como algunas internacionales referentes, como Emma Messeman, principalmente, y Julia Alemán en la posición de base, pero también renovado en el banquillo, lo primero, nuestro seleccionador Miguel Méndez, acompañado por Nacho Martínez, y, y también en cuanto a roster. No es su roster definitivo, tienen varias jugadoras con contrato temporal, esperando incorporaciones de jugadoras de WNBA. En este caso, nuestra ex, Beck Allen, se ha incorporado a Fenerbahce hace escasas semanas, creo que con un contrato hasta final de año. Y bueno, nosotras intentaremos, pues frente a eso, frente a ese potencial, seguir creciendo, dar una sensación de máximo nivel de concentración y de competitividad en casa y jugar con nuestras opciones. Seguro que estas opciones pasan por respetar nuestra identidad y ser sólidas en defensa. El ritmo de juego de Fenerbahce nos va a exigir sumar muchos esfuerzos, tanto en primeras como en segundas ayudas, como en tratar de ser un poquito más agresivas en línea de pase y contener su potencial interior. Es un equipo que rebotea muy bien, eso le permite correr y también equilibrar mucho su anotación en pintura y en línea de tres. Hemos tenido unas sesiones para trabajar en ello y también para seguir queriendo ser solidarias en ataque y potenciando nuestro lanzamiento exterior. Creo que en el último partido en casa hubo claramente dos estilos de juego definidos. Tras el descanso nuestro equipo estuvo más suelto en ataque, estuvo lanzando mucho más de tres y ahí pudimos abrir brecha. Creo que va a ser necesario nuestro máximo potencial en los dos lados de la cancha para competir a tope con Fenerbahce. Bueno, a este nivel en el que estamos ya inmersas todos y todas tenemos muchas informaciones del rival. Obviamente, claro, que Miguel conoce a la perfección a nuestras jugadoras y las ha ayudado a brillar y a mejorar este verano y para nosotros es un placer tenerlo aquí en el Roig Arena y realmente es un referente a nivel banquillos. Nosotras también, pues viendo similitudes, estilo de juego, sistemas compartidos también que ya han utilizado con la selección española, aunque diferentes individualidades. O bueno, esta información por los dos lados, como siempre, la usaremos, cada uno en su beneficio y veremos. No creo que sea, claro que son algunos puntos importantes, pero no determinantes en el resultado final. Totalmente, Beck ha sido determinante en nuestro crecimiento, en los primeros títulos, en asentarnos, en ser uno de los equipos grandes en Europa y a nivel personal y profesional. Yo, pues desde aquí aprovecho para demostrarle mi máximo afecto y agradecimiento porque creo que lo ha dejado todo por el club en sus etapas y el rendimiento fue muy bueno tanto dentro como fuera de la pista, así que seguro que la gente así se lo reconoce y todos nos alegraremos de volverla a ver, aunque en este caso no sea de naranja. Sí, yo creo que el público ya respondió en la primera jornada de Liga Femenina y ahora lo hará en la Euroliga porque en este caso tenemos que ir siempre muy juntas y ese es nuestro potencial. No lo entendemos de otra manera y que la afición esté satisfecha, reconozca nuestro esfuerzo y se identifique con nuestros valores es la razón de ser de nuestro equipo y de nuestra entidad, incluso por encima del resultado.